Estoy grabando yo, Ya. Ah, así que fantástico. Ok. funcionó a mí. Así que yo estoy en el registro ahora. Así que todo bien. Bueno, como les contaba, a partir de esa Puerto de Ideas en que se habló de esta película de Raúl Ruiz, eh, yo propuse, hablé solamente de sus diálogos, ¿no? Que son como maravillosos. Y a partir de eso, y también por mi propio interés en escribir diálogos, cuando me llamaron en Casa América, armé un texto en torno a la escritura de diálogos, pero lo enfoqué desde dónde llega uno a escribir diálogos, que es por supuesto, uno primero es espectador. Em, y yo tengo una obsesión muy particular con los subtítulos. Entonces, voy a partir hoy hablando de subtítulos. Em, si nos vamos para atrás en la historia del cine, en el cine mudo, por supuesto, no había ninguna necesidad de traducir, porque los actores hacían todo gestualmente, lo más importante era la intención dramática, la música, y cuando había alguna información, ¿no? Vemos a los actores que mueven un poquito los diálogos y viene el intertítulo, y ese intertítulo era muy fácil de traducir en cada país donde se exportaba la película muda, ¿no? Eh, por lo tanto, la película que veían en Estados Unidos versus la que veíamos nosotros era casi, casi idéntica. No se sentía esa distancia de traducción entre la lengua de origen del actor y el público, no existía esa distancia. Era un cine de alguna manera mucho más universal. Con la llegada del cine sonoro, recién ahí aparece el problema de la traducción, ¿no? Se empiezan a escribir estos diálogos más cuidados, donde hay una intención más literaria o incluso poética, eh, y entonces hay que traducirlo. Una de las primeras soluciones que se usó fue la traducción simultánea con un nombre, una persona que estaba ahí en el cine diciendo al mismo tiempo el diálogo, ¿no? A mí me tocó, para que vean lo vieja que soy, en los 90 fui a un festival en República Eslovaca y era un cortito mío que se llama La Última Aceituna y me tocó tener un eslovaco en la sala porque yo no tenía, por supuesto, plata para subtitularlo y ellos no tenían tampoco la subtitulación electrónica en esa época y había un tipo que hablaba encima de la película. Eh, pero después ya rápidamente empezó un poco en paralelo el subtitulaje de las películas para exportarla y el doblaje, ¿no? El subtitulado es más barato, es más eficiente y a la vez los directores en general lo preferimos porque preserva el tono del actor, ¿no? Eh, y en Latinoamérica, a diferencia de, por ejemplo, los españoles, yo cuando estuve en la escuela tenía muchos compañeros españoles de mi generación, ellos crecieron con el doblaje, ¿no? O los franceses también. Pero en Latinoamérica era mucho más popular el subtítulo, no en la tele, pero en el cine sí. Entonces, desde muy temprano, nosotros nos criamos con el subtítulo. Eh, entonces, la experiencia de ver cine para mí siempre estuvo ligada a la traducción, a la evidencia de la traducción. Con el subtítulo, la distancia entre este país de origen y el de uno se subraya, ¿no? Porque uno está siempre en tu cabeza haciendo un ejercicio de duplicidad entre estoy escuchando un idioma y estoy leyendo otro. Es una cuestión, yo creo que es un desarrollo neuronal interesante también de estudiar. Eh, y este fenómeno, para nosotros como espectadores, digamos, latinoamericanos, también yo creo que reflejaba esta dualidad entre las historias que estábamos viendo, ¿no? De personas en general norteamericanas o francesas o alemanas, eh, blancos, rubios, ¿no? Con autos o con estrellas de cine, y la realidad de nuestro país. Entonces, siento que en esa experiencia de ver cine subtitulada estaba siempre esta distancia, estoy viendo pero no tanto, estoy creyéndomelo pero no tanto, ¿no? Y que siento que mi tesis ahí es que el subtítulo refuerza esa distancia. Eh, Cuando ya pasó el tiempo y me convertí, pasé al otro lado, ¿no? De ser espectadora a ser guionista y directora, pasé al otro lado del mismo problema. Entonces, con mis primeras películas o este corto que les contaba, empecé a tener esta obsesión por supervisar yo misma el traductor, el subtítulo,
Incluso a veces uno trata de corregir, por ejemplo, una cuestión que le quedó como mal actuada o que dijo otra palabra, el subtítulo lo puede arreglar. No sé si algunos han tenido esa experiencia. Eh, o sentir a veces que evidenciar que cuando muestras la película subtitulada es un poco otra película, que hay chistes que funcionan en tu país de origen y otros que no funcionan y viceversa, ¿no? Eh, Me enfrenté entonces a esa situación de ser leída yo como un film extranjero, de ser lo que llaman, ¿no?, el world cinema. Eh, es ser yo la extranjera en otro lugar, mostrando mi película extranjera y de alguna manera cruzando los dedos porque esa traducción, esa duplicidad de la que hablara para esos otros públicos, en Estados Unidos y Europa principalmente, que esos públicos pudieran acceder a eso que yo había imaginado cuando hice la película. Eh, Siempre como peleando a cortar esa distancia que yo sabía como espectadora que el subtítulo siempre alarga. Por lo tanto, la experiencia del subtítulo, tanto desde el espectador como desde el creador, nos obliga a pensar en los procesos de traducción, en las identidades nacionales, en qué es el cine nacional, qué es el cine extranjero, qué es el otro en el cine, ¿no? Y por supuesto, qué somos entonces nosotros mismos, ¿no?, cineastas latinoamericanos, que a veces somos uno y a veces somos el otro. Yo propongo que el subtitulado nunca es neutro, sino es una parte del proceso productivo de la película. Es un elemento visible, de hecho, es un elemento gráfico y es un elemento de contenido. Eh, Claire Denis, la cineasta francesa que me gusta mucho, cuenta una anécdota que hay una escena de su película en Vendredi Soir, hay una escena en que una pareja se ve muy lejos, ¿no?, desde un café, y la protagonista los está mirando y escucha como el ruido de que están hablando, pero no logra identificar qué están diciendo. Y ella le pidió, ¿no?, al subtitulador si podía hacer un subtítulo así como parcial, con algunas palabras borradas, con letras de menos, de alguna manera para que el subtítulo hiciera lo mismo que estaba haciendo en la imagen y el sonido. Pero el subtitulador, por supuesto, dijo que no, o hay subtítulo o no hay subtítulos, ¿no? Eh, los subtítulos cambian la película, explican cosas, generan chistes que no estaban y son parte de la película, tanto eso a nivel del contenido de la narración, como también esta especie de tatuaje, ¿no?, o de elemento gráfico no pensado y no se puede simplemente olvidar. Eh, ya voy a llegar de aquí a los diálogos. Yo con esta obsesión personal con el subtítulo he hecho algunos juegos en, en algunas películas mías, justamente con el subtitulaje como un elemento voluntariamente metido a jugar, ¿no? Les voy a mostrar un clip y ahí lo comentamos. Acá. Espérate que me abrió una aplicación extraña. Quería abrir. Quería abrir. Ya, díganme. Compartir. ¿Y por qué no puedo compartir? A ver. Justo lo probamos antes y ahora no me deja compartir. Por alguna... ¿será porque estamos grabando? ¿O nada que ver? ¿Te dice algo como por qué no te deja compartir? Como que no me da la opción. A ver. Como que no me aparece. O sea, me aparece compartir, pero cuando pongo compartir no me aparece QuickTime, me aparece solamente como el escritorio. Y ahora, ahí estás compartiendo, te estamos viendo. Cambié una configuración. Y ahí, mira, ahí nos aparece en la pantalla que estamos viendo como al lado izquierdo tu QuickTime. Ya. Como la ¿Y ahí aplicación. está pantalla completa? Si estamos viendo la pantalla de tu computadora. Pero ven unas nubes gigantes a pantalla completa.
No, es como el fondo de pantalla tuyo. Ahora sí, en las nubes ahí está el clip. Dames en heren, wij landen over enkele ogenblikken op het Vliegveld Schiphol. De plaatselijke tijd is nu 11:05. U goed vast te maken en verder ook de ogen weer droog maken en verder op te letten. Wilt u ook alstublieft uw stoeltafeltje omhoog en al uw handbagage onder de zitting voor. Laten uw rugleuning verticaal plaatsen. Of in de opbergruimte boven uw zitting plaatsen. Alle videoschermen, hoofd- en voetsteunen moeten ook voor de landing weer verpakt zijn. 18 optie. Tot het vliegtuig geparkeerd staat dan. Hier een kijkje te nemen rondom uw zitting. 25 vindt u dit in het hotel net. Mm. Bueno, eso es un pedacito de un corto que hice cuando estaba en Chicago, que se llama Llorando debajo del agua, Crying Underwater. Em, no sé si alguien entendió lo que decía la voz original. Nadie. Es normal, porque no decía nada. Eh, o sea, sí, era un piloto real grabado en KLM, en un viaje, yo viajaba mucho en esa época, grababa muchos videos en el avión y ese piloto decía lo normal que dice un piloto, ¿no? Abróchense los cinturones, yo qué sé. Eh, y entonces, escuchando ese piloto, me llevó a imaginar un hombre que a pesar de que estar en este cargo, que tiene que estar súper fuerte, ¿no? Es el piloto del avión, está contrariado, confundido y tiene esta especie de crisis nerviosa eh, por el altoparlante del avión. Entonces dije, bueno, nadie habla holandés, ¿no? O sea, no. Y lo remezclé y lo picoteé y lo hice coincidir un poco con los subtítulos para que realmente el subtítulo, que era una construcción mía, digamos, hiciera pensar al espectador que eso es lo que el piloto estaba diciendo. Aparece varias veces ahí en la película y a pesar que no nunca se le ve la cara, construye un personaje ahí, construye un personaje que termina siendo bien empático ahí, dura como 20 minutos el corto. Eh, y claro, yo decía, bueno, es un truco, me gustaba y además nadie va a entender holandés, por supuesto, entonces eh, nadie va a descubrir el truco. Y lo divertido fue que el primer festival que me seleccionó fue Rotterdam, donde la película era otra. El chiste era totalmente otro, se evidenciaba que estaba diciendo otra cosa. Entonces uno no, eso como un ejemplo súper claro de esto de le digo que uno no está en control de la otra. Uno hace lo que puede, pero la película cuando llega a otro lado con esta ya doble traducción se convierte en otra cosa. Eh, parte de... eh, Después, el año... Hice otro truco con subtítulos en esta película, se los voy a mostrar, eh, que es la película Turistas. Vuelvo a compartir. Entonces está acá, Turistas. Ahora sí. Ahora lo hago bien. A ver, igual quizás sí aquí debería dar un mini background. Ella es una
chilena, Aline Kuppenheim, que conoció a este turista noruego en una situación, digamos, de crisis matrimonial y están compartiendo juntos en un camping. Y él habla español con acento y ella chilena. Y aquí están ahí como en la mitad de esta especie de amistad, ¿no? Frío. Muchas gracias. Iskallt. Kallt. Frío. Iskallt. Está rica. Skogen. Skogen? Skogen. Bosque. Tält. ¿Yo? Tält. Ah, la carpa. Für das kalte vi gå en tur. ¿Qué? No importa. Nada, nada. Jag liker fisk. Für die pølse er også godt. For turen skal vi gå en. Jeg. For meg er ubel. For deg er min. Godt er altså. Så god natt, mitt skatt. Så godt. Drøm søt. For meg er deg et dyr. Jeg elsker deg. Jeg vil gebi. Jeg drømme. Jeg dash. Non me. Non jeg, non du. Jeg skal. Første vi. Entonces, el juego aquí, el gesto, digamos, es la ausencia de subtítulos, ¿no? Una película que está en castellano, que si la estás viendo en Estados Unidos tiene subtítulo en inglés, y de pronto viene este bloque que pone un poco nervioso al público, porque siempre estás queriendo tener ese acceso, ¿no? Y de pronto le negamos, digamos, la posibilidad de entender lo que están diciendo, y por supuesto empiezan las dudas de decir, pero espérate, ¿cómo ella entonces sabía hablar noruego? ¿Cómo aprendió noruego? Al final, bueno, el spoiler aquí, es que él no era noruego. Y él tampoco sabía hablar noruego, y ella menos. Y él estaba inventando un idioma, él estaba jugando con ella, y ella, que pensaba que le estaban hablando en noruego, empezó a chamullar también, y de alguna manera los dos que estaban mintiendo, este es un momento como de mucha verdad emocional, aunque no se están diciendo nada, porque de hecho el actor no tenía que hablar en noruego porque no era noruego, el personaje estaba mintiendo, entonces él aprendió un par de palabras sueltas y lo que está diciendo así como papas con salchicha, no sé si alguien habla noruego acá, pero lo que me dijo el actor por lo menos es que usaba mucho las palabras papa y salchicha, huevos revueltos, yo qué sé. Entonces, al sacar el subtítulo, de nuevo estamos haciendo algo, jugando un poco con este elemento que para mí es un elemento eh, creativo e importante. eh, y para mí ha sido siempre una pequeña obsesión. Yo siempre me las arreglo para meter subtítulos. Yo creo que todas mis películas tienen subtítulos. En Play, por ejemplo, hay unas partes en que la protagonista habla en Mapudungun con su mamá, y ahí viene subtitulado al castellano, por supuesto. Y en El Futuro, la adaptación de Bolaño que mencionaba Mariano, es basado en una novelita Lumpen,
y la mitad de la película es en italiano, hay un poquitito de español, y después la otra mitad es en inglés, con subtítulo al país donde se distribuya, digamos. Entonces ahí cuando tenéis dos idiomas en una película, que ya lo he hecho varias veces, o sea, lo hice en El Futuro, lo hice en la serie en Héroes Invisibles, y ahora en la película que viene también lo hago, que tiene dos idiomas. Bueno, me odian siempre los distribuidores porque es difícil vender una película con subtítulo, y ya con doble subtítulo es aún más difícil. Eh, y en el cine, cuando se exporta una película con dos idiomas, tenéis dos opciones ahí. Una es simplemente eliminar el subtítulo original. Por ejemplo, si en Play ella habla mapudungún y esa parte está subtitulada en castellano, cuando la dan en Estados Unidos pueden sacar ese subtítulo y tirar simplemente el subtítulo en inglés, que queda más limpio, pero ahí se elimina la información para el público de Estados Unidos o donde sea, que ese diálogo ya era subtitulado, por lo tanto que ese idioma no es un idioma que se habla en ese país. En este caso es un gesto estar hablando mapudungún por teléfono en Chile, y eso se elimina totalmente si tú solamente pones un subtítulo. Eh, Salvo así para los que estén muy atentos o que tengan muchas lenguas, ¿no? Y la segunda, eso es lo que más se usa en las salas comerciales. En los festivales o en lugares donde se cuida más, digamos, el cine de autor, ponen el doble subtítulo, que es molesto en ese caso porque tenéis, ¿no? Tapa aún más. eh, y de nuevo es lo que decía yo, este tatuaje, ¿no? Esta imagen gráfica que ensucia, pero que a la vez nos está dando un equivalente como visual de este multilingüismo que tiene la película. No sé si se acuerdan, en la película Roma tuvo esa polémica, ¿no? Que se enojó el director porque se hablaban con mucho acento indígena mexicano, y entonces lo subtitularon en España y él lo encontraba que era un insulto. Eh, yo me acuerdo que Taxi para tres, no sé si era como un fake news, pero siempre se contó que en España Taxi para tres se había estrenado con subtítulos porque nadie podía entender el chileno, ¿no? O sea, en vez de esa molestia de Cuarón, yo me acuerdo que en Chile nosotros nos sentíamos como súper orgullosos, ¿no? Como decir, nadie nos entiende, nos tuvieron que poner subtítulos. Yo creo que esto es algo como algo bueno, encuentro. Em, a mí no me molesta para nada. Yo creo que ahora nos hemos acostumbrado un poco, incluso con Netflix, con los closed captions, ¿no? Que es este otro tipo de subtítulo que dice lo mismo, pero un poco distinto, ¿no? Mi hija que ve, no sé, pues el mono doblado en gringo, pero doblado en México, pero el subtítulo que le pone es de España, y al final tenéis como tres versiones de las mismas palabras al mismo tiempo. Em, ¿Por qué les hablo de todo esto? Porque de alguna manera eh, esta obsesión mía con los subtítulos, o esta llegada mía a la escritura desde el efecto de la traducción, tuvo mucho que ver con la manera en que yo me enfrenté a la escritura de diálogo. En Chile, yo que tengo muchos años de docencia, a los estudiantes les salen pésimos los diálogos. Cuando tienen que hacer películas mudas, documentales, va todo bien. Y de repente hacen la primera ficción y tienen que poner actores que hablan chileno, y les da vergüenza ajena, todo chirria, todo suena mal, todo suena falso. Es siempre como un momento así de bajón, porque tenemos una relación súper mala con nuestra propia lengua, ¿no? Eh, y creo que parte de esto, de haber sido criados como espectadores en un cine extranjero, tiene que ver con la mala relación que tenemos con escuchar nuestro propio acento en el cine. Para nosotros las películas son en inglés con subtítulos, o en francés para algunos serán con subtítulos, profundamente en nuestra formación. Entonces cuando nos enfrentamos a la escritura de diálogo en chileno, nos complicamos mucho, todos se complican. Eh, Todos los estudiantes se complican y les cuesta mucho encontrar esa voz. Y a mí también me pasó lo mismo. Yo estudié en Cuba, eh, entonces ahí tenía una relación, claro, hablaban en cubano, sonaba mejor, para mí sonaba muy raro, no me tuve que hacer cargo de hacerlo en chileno, ¿no? Y después me fui a estudiar a Estados Unidos, eh, por lo tanto tampoco tuve que enfrentarme
todavía a la escritura de diálogo en mi propia lengua. A mí me sorprende mucho, en general en el cine, que vemos muchas innovaciones, desde las películas de estudiantes hasta las que ganan el Oscar, digamos, en movimientos de cámara, en vestuario, en color, dirección de arte, pero cuando llegan los diálogos, son muy pocos los cineastas que juegan con ese elemento, que para mí es tanto más expresivo que cualquiera de los otros, ¿no? Siempre hay una película en que la secretaria dice, no, pase, el doctor Pérez lo está esperando en la oficina. Una frase totalmente irrelevante, fome, y las películas están llenas de esas frases. Y yo digo, ¿hasta cuándo? O sea, mi mensaje es que hay que sentarse frente al diálogo y pensarlo como un material creativo. Eh, Olvidarse de los manuales, olvidarse de la verosimilitud, olvidarse de todas las reglas, de cómo debemos hablar y trabajarlo como quien trabaja el color, como quien trabaja el lente o la dirección de arte o la dirección de actores. No hay un modo de hablar en este momento que yo diga, así es como hablamos. Mi hija, como les decía, habla con frases mexicanas porque escucha los monos animados doblados o española. Tiene 3 veces más vocabulario que yo, claro. Dice frijoles, alubias, porotos, dice balancín, dice sube y baja, dice nenito, dice bebé, dice guagua. Eh, si yo llego a escribir un personaje que habla como mi hija, nadie va a considerar que es una habla chilena, ¿no? Ella habla en doblaje de alguna manera. Como les contaba, mi, cuando me lancé a escribir diálogos, me lancé en inglés. Eh, para mí, que hablaba un inglés del test de inglés, digamos, totalmente insuficiente, fue una patudez, ¿no? Un arrojo de los 25 años, decir, no me importa, voy a escribir en inglés. Eh, y siento que fue súper bueno porque un idioma nuevo es como un campo de juego abierto. Las reglas las conoces, pero es mucho más fácil saltárselas porque no te importa tanto, porque no las entiendes tanto, porque no te da vergüenza, porque puedes jugar. Hay un elemento de azar, porque no sabes exactamente el sentido que tienen las palabras. Hay muchos escritores que cuando se han cambiado a un segundo idioma han escrito sus mejores libros, ¿no? Nabokov, Beckett, Conrad. Hay una historia, digamos, de escritores que se han cambiado de país, eh, y esa soltura que te da el idioma nuevo. Para mí fue totalmente como revelador. Ese corto que les mostré del piloto eh, fue mi tesis de magíster. eh, no era solo el piloto, digamos. Eh, lo primero que yo escribí, lo primero que hice en realidad fueron unas capsulitas chicas que llamé postales y que eran puro diálogo de dos personajes en lugares raros de Chicago, y era como mi primera llegada a este país extranjero, poner la cámara en lugares que me sorprendían, raros, que eran distintos, y poner a los gringos a hablar cosas que yo creía, y ellos tomaban mis diálogos y los decían, y el resultado fue súper interesante y me permitió a mí como soltar la mano, relajarme y escribir jugando, escribir los diálogos como con un sentido de juego, em, que me abrió a un modo de escribir que después fui perfeccionando, ¿no? Una especie de un portal, ahí entré en un portal. Em, para considerar el diálogo como este elemento de experimentación, un elemento moldeable. Hay una voluntad de jugar con el material, y también esta posibilidad de alejarse, ¿no? De ver un idioma como si fuera la primera vez. Eh, a veces pasa, incluso cuando uno está, no sé, pues uno dice muchas veces la palabra alcachofa, 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 y hay un punto en que se te aleja la palabra alcachofa, y que decís, qué raro. O a veces uno se mira a las cejas en el espejo y decís, ¿de verdad esas son mis cejas? Hay un modo de mirar que te permite estar dentro y fuera a la vez. Yo creo que ese modo es súper importante para poder salirnos de los clichés, del coloquialismo como impuesto,
esto y no es terminar escribiendo diálogos que uno cree que son naturales y terminan siendo los diálogos de las telenovelas más malas o de las telenovelas dobladas, ¿no? Em, cuando volví, cuando volví a Chile, había hecho estos cortos, como les cuento, que fueron súper entretenidos y para mí experimentales y que me permitieron jugar mucho y me lancé a hacer mi primer largo, que fue Play. eh, y tuve que buscar mucho, incluso empecé un tiempo hacía la técnica, trataba de escribir en inglés y después traducía el diálogo. No porque el inglés lo manejara bien, todo lo contrario, porque el inglés lo manejaba mal y me permitía jugar mucho más. Hubo un diálogo de Play de estas primeras postales que yo hice, lo hice en Chicago con actores gringos y después me lo robé íntegro y lo traduje y lo metí en Play, se los voy a mostrar también. Este. Voy a saludar a mi hijo. Ya, saluda. Hola. Ya. Es acá. ¿Ahí ven bien? ¿Ya se ve? Ok. Hola. Shh, mira, 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 mira. Mm, ¿Viste ese perro allá? sí, Se está comiendo su propia caca. ¿cómo sabí? Lo estoy viendo, po. No, tonto. ¿Cómo sabéis que es su propia caca? Ah, tenés razón. Puede ser perfectamente la caca de otro perro, po. O caca humana. Puede ser, ¿ah? ¿Tú qué preferirías? ¿Mm? ¿Comerte tu propia caca o la de otro? Ponte mi caca. No me comería ninguna. No, no, pero si tuvieras que elegir, ¿ah? Ninguna. Imagínate que hay 2 pedazos de caca aquí. Y tenés que comer uno o si no te matan. ¿Cuál te comí? ¿La tuya o la mía? La que se vea mejor. Menos asquerosa. Más seca. ¿Y si son las 2 cremosas y líquidas? ¿Ah? Entonces me comería la mía. ¿Viste? ¿Viste? ¿Qué? Nada. Pasó. Estás muteada, Alicia. No se te escucha, estás muteada, ahí sí. Ahora sí. Esa escena de Play, como les contaba, la robé de este corto mío, me la autorrobé. Por lo tanto, viola la primera regla de los diálogos, de que los diálogos, ¿no? Según los manuales de guión, tienen que ser como súper necesarios para la historia. Este era un diálogo que venía de otra historia, que no tiene ninguna importancia en la trama. Pero igual es de los diálogos más recordados de Play. Eh, y esto tiene que ver porque el diálogo no es solamente sentido, ¿no? El diálogo es sonido y es sentido. El diálogo está como un elemento y también tiene contenido. Uno no puede quedarse con el diálogo como solo
dispositivo que lleva contenido. Yo creo que ese es el primer gran error que convierte los diálogos a veces en diálogos extremadamente funcionales y extremadamente cliché, aburrido. Cuando uno estudia cine, te dan una lista. Yo tuve un profesor súper bueno gringo una vez en Cuba, pero que, claro, como ven, Hollywood tenía un manual de las reglas del diálogo, ¿no? Em, yo estas reglas las uso para hacer ejercicios de este tipo de diálogo, porque efectivamente, si uno sigue esas reglas al pie de la letra, puede construir súper buenos como diálogo gringo, rápido, ping-pong, un tipo de diálogo que uno reconoce muy bien. Y cuando uno conoce esas reglas, yo le hago esos ejercicios en los talleres de diálogo, de escribir con esas reglas y los chicos se sorprenden de, oh, resulta, ¿no? El diálogo funciona. Si lo hago siguiendo esas reglas, funciona para parecerse a ese tipo de diálogos específicamente, que es solo uno de los tipos de diálogos posibles en el universo infinito de posibilidades creativas del diálogo, ¿no? Les voy a mostrar acá. ¿Dónde está? Acá. Y está. Esto, esa es una frase de Atom Egoyan. Todas las películas son películas extranjeras. Él tiene un libro sobre los subtítulos que me encanta, por si a alguien le interesa. Estas son las reglas del diálogo que nos enseñaban en Cuba, por lo menos. Pasa de las 7 a las 8, me falta una, falta las 6. Hace avanzar la historia, da información sobre la psicología del personaje, es verosímil, debe sonar como el personaje y no como el autor. Cada parlamento, ¿no? Cada pedacito debe contener solo una idea o emoción principal. Eso me parece una locura. Es musical, eso sí me gusta mucho, esa la sigo mucho. Lo importante es aquello que no se dice, el subtexto usa palabras cortas de construcción simple, palabras concretas sobre abstractas. Efectivamente, eso construye cierto tipo de diálogo y hay cosas de eso que son muy útiles, ¿no? Por ejemplo, la musicalidad del diálogo es algo que me parece súper relevante. El diálogo, como le digo, no solo es sentido, también es sonido. Los diálogos clásicos del cine negro, por ejemplo, siguen estas reglas muy a la pata de la letra y son un poco la base de este tipo de diálogo americano que tenemos muy, muy incorporado con el diálogo eh, como funcional, verosímil, o el diálogo que nosotros consideramos realista, que es una palabra que se usa de una manera muy ambigua, ¿no? Porque, ¿qué es realista? Realista en general, cuando la gente dice una película realista, es que parece a un tipo de película, ¿no? No es que necesariamente que se parezca a la realidad. ¿Qué hora es? 48 ya. No me voy a meter más en el cine negro que podíamos meternos, pero quiero pasar un poco a hablar de algunos cineastas que creo que manejan tipos de diálogo diferentes o que han ido abriendo puertas, ¿no? En construcción del diálogo, sobre todo en castellano, porque en general todas estas cosas están siempre pensadas en el idioma inglés. Em, Dos argentinos y un chileno. Eso parece como un inicio de chiste, ¿no? Hay dos argentinos y un chileno. No. Los argentinos, el nuevo cine argentino, ¿no? A comienzo del milenio, se rebelaron en general contra todas las reglas de la industria de muchas maneras y desarrollaron sus propias nuevas reglas, como siempre pasa con los movimientos cinematográficos, y se generaron en varias vertientes, ¿no? Hay unos que quizás con Pizza Birra Faso, Mundo Grúa, Bonaerense, y una beta como más minimalista y con un afán muy como documentalista, en que se abrió un espacio muy interesante de registrar como las hablas de los jóvenes, las hablas del proletariado, de los campesinos, de los inmigrantes, los acentos de la calle, algo que había estado muy fuera del cine latinoamericano desde, yo creo que cuando se hizo un poco en los años 60, ¿no? Como influencia del neorrealismo, después ya con las dictaduras todo esto paró,
Y el nuevo cine argentino un poco revivió esta idea de poner la oreja en la calle, ¿no? En la calle y en los grupos y en la manera de hablar de cada grupo. Y ahí hay un potencial impresionante que, de nuevo, no tenemos por qué conectarlo con el realismo, como vamos a ver en el último ejemplo. Luego hubo otros que fueron más ficcionales, o que construyeron más universos propios, que se alejaron, que igual hacían retratos, pero menos se alejaron más del documental, y que son, por supuesto, Lucrecia Martel y mi personal favorito, Martín Rejman. Martín Rejman es quizás de los menos conocidos del nuevo cine argentino, por lo menos en Chile. Lamentablemente, porque a mí me encanta, y lamentablemente no tengo una clip de Martín Rejman, pero por favor búsquenlo, vean sus películas, y de hecho tiene una película nueva, con producción chilena, con actores chilenos, tiene 2 películas con actores chilenos, la última y la penúltima, y es gracioso, y es comedia absurda argentina, y tiene un manejo del diálogo muy teatral, ¿no? Muy, muy teatral. Yo me considero muy seguidora de Rejman. En Chile también Cristian Jiménez, gran amigo, cineasta, también es, digamos, rejmaniano, en el sentido que nos gusta más jugar con el tono y poner un poco una distancia más teatral, ¿no? Lucrecia Martel hace otro ejercicio diferente, y que hace realmente lo que llamo como un bordado de sonido, en que tanto la banda sonora como el diálogo son parte de este tejido, de este bordado, ¿no? Es nuestra gran cineasta latinoamericana, y ella siempre habla del sonido y también incluye el diálogo. Tiene una frase que me gusta mucho que dice: somos animales / instrumentos musicales que emitimos sonido con muchas modulaciones, y eso es extraordinario. El habla tiene una doble naturaleza, de ser lenguaje y de ser sonido, ¿no? Y en el lugar del sonido está la respiración, el aire, el volumen, el susurro, los altos, los bajos. Con eso uno puede ir generando efectos, no solamente con el sentido, ¿ya? Me parece súper importante eso, y me gustaría que viéramos un mini clip de La Ciénaga para ilustrar eso y para no dejar de mostrar a Lucrecia. 2, les voy a mostrar este. Un diente de más. Sí. ¡Ay, esta chica! Cada día más bonita. Mira lo que es el pelo puro nudo. No, es un pelo finito, así tiene como una cerita. Mira qué bonito. Tali, arregló para irnos este fin de semana a Bolivia. Sí, estaba pensando en ir a Bolivia a ver si compramos los útiles para el colegio. ¿Ya? Ya bajaron los chicos del cerro, están en la pileta. Ah, bueno, listo. ¿Nos podrías dejar unos días más, Tali, Sí, mi amor, sí, yo no tengo ningún problema. Ay, qué lindo, sí, prendamos. Pero el problema es Rafael, que se pone insoportable cuando los chicos no están, no tiene con quién conversar. Despacito, mi amor. Y volvemos antes del fin de semana. ¿Por qué no se vienen ustedes a la casa y de paso la mamá descansa? Vos ni te preocupes, yo no lo siento. ¿A quién vas a sentir si estás todo el día en cama? ¡Cállate vos, chinita inmunda! ¿China es tuya, mami? Dice Tali que vamos a ir a Bolivia a comprar las cosas del colegio. Le podríamos pedir el auto a Rafael, ¿no? Bueno, no importa, en algo iremos, no te preocupes. Tali, Mariana. Ah, era José. Qué hermosura de hijo que tenés, Mecha. Mientras que no salga el padre. José, ¿a dónde vas? ¿Has ido a la Virgen? A bailar. ¿A la Virgen? Ojalá hubiera tenido tiempo. No, no he podido, no. La Teresa fue. Tali, Mariana, vas. Ah, dice que es una cosa increíble. Volvió tan cambiada, tan cambiada. Me ha llamado llorando por teléfono. Le digo, ¿qué te pasa, hija? Me dice, ay, Tali. Hay que estar ahí para saber lo que se siente. Y bueno, la Teresa con tal de estar en todos lados, ¿no? Ah, sí, ella con tal de estar en todos lados. Ella fue los primeros días cuando se la veía bien. Un mundo de gente, dice que no cabía ni un alfiler, pero como es la Teresa que arremete, seguro. Despacito, fue empujando hasta que llega justo frente a la casita y justo en el tanque la ve. No. Me dice, Tali era la Virgen del Carmen con el escapulario, con el manto, igual que en las estampitas. Y la mujer del ingeniero Maure, ¿vos la conocés? Claro. Bueno, ella ha visto a la Virgen del Perpetuo Socorro, con el niño, con los ángeles custodios
Y eso que ella es judía, ¿eh? Así que es para creer, porque los judíos no son de andar viendo cualquier cosa. Ah, sí, sí. Y sí, porque cada uno ve lo que puede. Bueno, a mí me han dicho que apareció una, ¿no? Con el manto azul. Colores dorados que salían de sus manos. Y era sueño pequeño que velaba con empeño los cuidados del canto. Era un hermoso ejemplar. Eso, ¿no? Un tejido de voces, distintos niveles, diálogos simultáneos. Nosotros hemos hecho el ejercicio también en clases de transcribir esto y es imposible, ¿no? Son 3 capas, entra la música, entra el secador de pelo, de nuevo, no es, está lo que se está contando, que van a ir a Bolivia, que es la mini trama que va llevando esta historia adelante, pero se están contando 1000 cosas más en la modulación, en el sonido, en el modo de hablar, en las pausas, en los ritmos, etc. Y finalmente, para terminar, quería hablar, por supuesto, de Raúl Ruiz, porque no se puede hablar de diálogo sin hablar de Raúl Ruiz. Raúl Ruiz, estoy perdida, aquí estoy. Dice, esta manera incierta de hablar, que hace que todos los chilenos hablen como en las obras de Samuel Beckett. Todo chileno habla exclusivamente entre comillas. Es alguien que pone la retórica antes que la realidad. Chile fabrica una forma muy curiosa de lenguaje artificial en el que la entonación tiene casi tanta importancia como las palabras que se emiten. Más que el acento, es una sintaxis rara. Se empieza una frase y se termina con puntos suspensivos. Se empieza otra y lo que pasa es que la gente está hablando en 3 discursos paralelos y pasan de uno a otro como en una fuga de Bach y no dicen nada. Y entre medio de todo esto dicen contradicciones y constantemente están metiendo chistes que lo anulan todo. Esas, entre otras frases que dice, esta lengua fracturada la empezamos a trabajar en Tres Tristes Tigres, se refiere, y no tanto imitar el acento como el hecho mismo de que no se sabe de qué se está hablando. Ruiz era un estudioso de la lengua chilena, ¿no? En el tiempo que estaba en Chile. Y por eso yo digo que no hay que usar el término realista, porque cuando uno ve las películas de Ruiz lo que menos piensa es en el realismo, pero si quizás es un hiperrealismo, pone un foco, tiene una lupa tan grande sobre el diálogo, sobre el acento, sobre la actitud chilena, que la deforma, ¿no? Se convierte en algo casi surrealista, pero es porque está tan cerca. Entonces vamos a ver un pequeño, una escenita corta, un pedacito, no se pueden hacer eso, son todas las escenas largas, de Tres Tristes Tigres. Vuélvanla a ver y piensen en los diálogos, porque esta está en la página de la Cinemateca Francesa. Las patitas y la cola. O sea, los extremos. En olla aparte se preparan los interiores, menos el corazón. Capaz que lo boten. No, pues sin sacrilegio. El corazón queda reposando junto con los ojos y las amígdalas. Ahí se quedan sus buenos días. ¿Cuánto? Depende. Cuando los ojos pierden el color, ya está bueno. ¿Y qué hacen con eso? Se cuece al carbón. ¿En la fogata del patio? A la vista de uno. Las papas y el camote están listas desde antes. Después, en olla grande, se preparan como cazuela corriente. Siempre que se aproveche otro caldo que también está desde mucho antes. Ese plato es muy antiguo. Al primer hervor se le dejan caer unas cuantas tórtolas o tordos, según el ánimo, guardando los interiores para después, menos el corazón, que sirve para prepararlo como entrada, siempre que se quede un tiempito en vinagre, eso sí que tinto. Si quieren sigo. Suficiente, don Anselmo.
Pasemos al vino del que le dije, ¿qué era? Capaz, pero está mejor ese otro. ¿El del domingo? No, el de la otra vez. ¿De qué año era que era? El 64 nomás. Es niñito. ¿Lo vemos, a ver? Ya, hasta luego. Hace rato que lo he oído. ¿Qué le salió mal? Sí. Tengo mis frases favoritas de Tres Tristes Tigres, que, a ver, estoy medio perdida, acá. A ver, acá. Por ejemplo, dice, estoy aquí porque así es la vida. Usted tiene sus problemas y yo tengo los míos, si es que los tengo. O sea, siempre dice una frase y como que la niega con la siguiente, ¿no? O un diálogo, ¿cómo se llama esto? Y la respuesta es, ¿cómo tendría que llamarse? O uno le dice, esto es una oveja negra. ¿Negra en qué sentido? O si pregunta, ¿lo conoce? Sí, pero poco. ¿Lo conoce? Pregunta en otro momento. Depende. Hasta por ahí nomás. Entonces, tiene esas obsesiones con, con cómo el chileno relativiza todo, cómo niega, cómo no dice nada de una sola vez y como dice, cómo lo está anulando todo constantemente, metiendo chistes entre medio. Em, Creo que ese mundo que eso que empezó Raúl Ruiz con estas películas, con Tres Tristes Tigres, con Palomita Blanca, de alguna manera Cristian Sánchez con El Zapato Chino, eh, pero es algo como que se abandonó mucho y ahora yo siento, por ejemplo, el Peje Sapo, hay algunos cineastas que están volviendo a escuchar y lo veo también en trabajos de estudiantes a escuchar la calle, pero no para decir, hoy soy súper realista, hago películas exactamente como en la realidad, sino para sacar este potencial de material creativo que ofrecen los diálogos. Y un poco mi mensaje aquí es animarlos a usar los diálogos de esa forma, a jugar con los diálogos, a usar el sonido, a usar la construcción, a buscar un estilo propio, porque hay muchas maneras de hacer diálogo, ¿no? No estoy diciendo que tenemos que hacer todos diálogos ruisianos, porque nos ponen puras películas de Raúl Ruiz y nos volvemos locos. Eh, pero sí que el diálogo es un espacio, es un material creativo que hay que ponerlo a la par de todos los otros materiales que tenemos y sentarse un buen tiempo, no dejarlo para el final, no dejar que lo haga otro eh, y ver cómo voy a enfrentar esto, cómo quiero que estos diálogos suenen, cómo quiero que sean oídos, cómo quiero que tengan, cuál va a ser su musicalidad. Eh, Son preguntas que curiosamente los guionistas se hacen poco y sienten que el diálogo tiene que ser este paquete estándar que es el primero que te sale, ¿no? Que de nuevo digo la secretaria pase, el doctor la está esperando. O sea, ¿cómo evitamos eso? Es poniéndonos muy atentos y creyendo en que realmente hay un potencial creativo ahí que nos va a convertir la película en otra cosa. Creo que por ahí voy a terminar para no pasarme y para ver si tienen algunas preguntas o comentarios. Oye, Llegamos a la ronda de preguntas. ¿Quién quiere hacer consultarle algo a Alicia? Que levante la mano, ¿ya? Aquí, dale. Willy. Hola. Hola Alicia, muchas gracias por la charla. Quería hacerte una consulta, a ver si nos puedes compartir un poco, quizá tu proceso personal de cómo le vas encontrando la voz a tus personajes. Si es un proceso que tiene relación con, no sé, quizá con sus aspectos físicos, o si no aparece en una primera escritura y aparece en la segunda. Eh, ¿cómo lo trabajas? mira, a mí, como decía, yo soy media anti-manual. En general, en el manual lo último que haces son los diálogos, ¿no? Porque haces como el perfil psicológico, las escenas, el objetivo de la escena y al final el diálogo como última colita. Y lo que a mí me pasa con ese método es que el diálogo necesariamente ahí es funcional a todo lo que hiciste antes, ¿no? Como a mí me gusta mucho dialogar, muchas veces empiezo con los diálogos. O sea,
tengo diálogos sueltos, cuando empiezo una historia, a veces ya tengo algunos diálogos sueltos. A mí me cuesta mucho escribir escaleta o tratamientos narrativos como cuando me los piden para las postulaciones y eso, en general los escribo después de tener el guión dialogado. O sea, a mí es imposible escribir una escena sin meter un poco de diálogo, justamente por eso, porque la única manera de escribir es escribiendo. Eso es algo que hay que aprender. En el fondo, uno no escribe en la cabeza, uno escribe en las manos. Y al escribir el diálogo, el personaje a veces se va armando, uno tiene por supuesto una idea, a lo mejor una cara, una idea de una actriz, y muchas veces esas pequeñas escenas terminan no yendo, o sí, a veces sí las recupero, pero te diría que escribiendo el diálogo de ese personaje, o sea, poniéndome en la voz de ese personaje, descubro cómo ese personaje habla. Por supuesto hay algunos que quedan para el final y que no los logro y que los voy a descubrir después. Hay algunos que los actores te ayudan cuando no los tienes tan claro y eso está bien también, si uno no tiene por qué tener todo claro. Pero en general los protagónicos sí se van construyendo en la medida que va saliendo el diálogo. Y como uno tiene una idea un poco intuitiva de cómo es ese personaje, claro, a veces te das cuenta, oye, no, este personaje no diría esto, y los puedes ir corrigiendo, ¿no? Pero la primera siempre es, por ejemplo, el personaje de Aline en Turista, era esta mujer como complicada y siempre tenía que contradecirse, y eso era como una especie de regla que yo le había puesto, entonces en casi todos los diálogos ella dice que sí, después dice que no. Ella, porque no sabe lo que quiere realmente, o dice una cosa y después hace lo contrario, o en la misma frase niega lo que está diciendo. Esos eran como pequeños dispositivos para que todos sus diálogos tuvieran esa como coherencia. Eso, yo creo. No sé si contesta. Gracias. Bien, ¿quién tiene alguna otra pregunta? Hay una pregunta acá en el chat, la voy a leer. Dice, muchas gracias, primero que todo. En el caso de esos diálogos superpuestos, ¿cómo se escribe en el guión? Por ejemplo, en los programas de guión, aunque nunca lo he podido usar, los diálogos duales. O sea, la pregunta de Javier. Sí, yo también uso los diálogos duales, una lata, pero no hay otra manera. Tenéis que ponerlos uno al lado del otro nomás. Cuando tenés doble diálogo, ¿no? Sí. Pero si son, por ejemplo, como la escena de la ciénaga, que son superpuestos por el habla, uno los puede escribir en orden. Habría que preguntarle a Lucas Martel cómo lo escribe, porque después eso digamos, es parte de la dirección de actores. Pero por supuesto, cuando uno es guionista y no va a ser el director, es importante que tú sugieras eso. Y yo, en general, mi respuesta es, si no hay un formato establecido, dilo nomás. O sea, dilo en el encabezado. En esta escena, los personajes se superponen unos con otros, se interrumpen, y lo dejas puesto ahí como guionista y así, de alguna manera, empujas al director a dirigir así la escena. Yo no me corto de indicar esas cosas, digamos. Bien, ¿quién tiene más preguntas? Aquí, está Marina. Marina. Hola, buenas tardes. Alicia, mira, más que nada, más un comentario, una reflexión personal con respecto a la experiencia del diálogo. Soy una persona, partamos la base, muy buena para hablar. Ya, mi madre era locutora profesional, mi padre era un hombre muy mayor que leía mucho, recitaba poesía y todo, entonces para mí el habla es fundamental. Después, cuando uno aprende también de que la memoria auditiva es la primera que tiene el ser humano, entonces se me hizo el por qué, la importancia, ¿ya? Entonces, pienso que estoy totalmente de acuerdo contigo en todo lo que planteaste con respecto a los clichés del habla, de los diálogos. De hecho, yo que prácticamente no veo producción nacional por lo mismo, porque creo que hay muchos estereotipos. Creo que se ha caído en algo que no sé si será por los tiempos en que estamos, en que la falta de cultura, la falta de lectura, la falta de teatro, la falta de audioteatro. Yo creo que de audiolibros, cuando tienes ahora, en mi generación, somos de la misma cosecha, teníamos el tema de que tenías que hablar de las cosas, tenías que conversar de las cosas, y como eso se ha perdido, de alguna manera también siento que eso ha afectado profundamente a lo que es el dialogar. ¿Ya? Creo que además es una consecuencia muy dramática post-pandémica.
la falta del diálogo. Se cree que no fue así, que esto, no, cada vez peor. Entonces, creo que por ahí va un poco también el tema, ya cuando tú hablas de que caemos en los clichés y que algo que se supone que estás interpretando como un realismo sale más ficticio que lo real, también porque no son vivenciales tampoco. Pienso que se está escribiendo mucho desde la falta de vivencia. Entonces, hay una acción-reacción ahí que está, no sé, no logro encontrar el gusto en la ficción en ese sentido. Yo vengo del mundo del documental, a mí me gusta mucho eh, este diálogo, la conversación, el in situ. Entonces, en la ficción, para mí este fue un desafío el volver a integrarme al guión de ficción, eh, darme cuenta de que cada vez creo que se ha perdido algo. O sea, no veo literatura en los chicos, no veo literatura en la gente que se está dedicando a escribir guiones. Veo quejas solamente. Creo que les falta vida. Es solo cuestión, yo por una experiencia personal me vi imposibilitada de aislarme del audio de las telenovelas. Vivía en un lugar en donde la persona que veía las teleseries, una señora muy mayor y era sorda y no le gustaba usar el aparatito para poder escuchar. Y fue una experiencia prácticamente de 2 años, aterradora, en que tenía que verme de pronto en que, aunque cerrara la puerta, escuchar todas las teleseries. ¿Y cuál de todas me era más terrible? Porque la imagen distrae, por supuesto, y cuando empiezas a escuchar las teleseries, aparte que te das cuenta si el actor funciona o no funciona, te das cuenta de la falta de creatividad real, de una pobreza de principios y valores también, o sea, no sé, creo que no, es terrible. Eh, Me da gusto escuchar a alguien que le dé tanta importancia al diálogo porque de verdad que eso encuentro que es una de las grandes fallas que están teniendo los guiones actualmente, desde mi observadora como productora más de documental. Así que muy grata tu charla, a pesar de que tenía que estar entre el consultorio y la calle y ahora recién llegué a casa, así que la voy a volver a ver y eso es reiterativo también, volver a ver. Igual Para, no condenemos a la generación joven todavía. Hay cosas súper interesantes que se están haciendo. Hay que ver, hay que darle oportunidad y hay que ver hartas sí, cosas. sí, sí, porque hay chicos que, pero te digo por lo menos mi experiencia personal, o sea, estoy siendo súper localista, ya, la falta de lectura, la falta de rigor, eh, creo que se están quedando y me he desilusionado de muchos directores, incluso que he conocido personalmente, que son de grandes nombres a nivel nacional también, con las últimas producciones en que han caído también en un estereotipo que me llama mucho la atención, que nadie les diga, oye, esto es estereotipado, este personaje es como lo típico. Entonces, también creo que falta valor en el medio para decirse las cosas, de una manera constructiva, obviamente. Igual esa historia de que estáis como con una telenovela y una pesadilla de telenovela, encuentro que No, es un buen es una material. película. Sí, ya una No película. fue, no se lo deseo a nadie, de verdad que no se lo deseo a nadie. Oye, aquí hay Javier, quiere hacer una pregunta. Dale. Javier, Hola, hola, ¿se me escucha? sí, no te vemos, pero te escuchamos. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo llegué como a la mitad de la charla y quiero hacer una pregunta, no sé si tal vez lo tocaste o no, pero es relacionado a tú cuando estás escribiendo un diálogo, ¿cómo haces como para no caer en estereotipos? ¿Hay algún ejercicio, algunas preguntas claves como que puedes hacer mientras vas haciendo como el desarrollo y ya del diálogo final? Mira, hay un ejercicio que yo les hago a los estudiantes y que yo creo que todo el mundo lo debería hacer porque es alucinante, que es grabar un diálogo real sin avisarle a la gente, digamos, una once familiar ojalá, o sea, en que haya por lo menos 4 personas, y transcribirlo. Y transcribirlo como guión. Y se van a dar cuenta del delirio que es el modo de hablar chileno, de cualquier país supongo también, ¿no? Pero la cantidad de frases que quedan inconclusas,
la cantidad de interrupciones, la desviación de los temas. Entonces, cuando yo comparo eso con estas reglas del diálogo, que no sé si las alcanzaste a ver, que son diálogos concisos, precisos, que van al tema, que hacen avanzar la historia, cuando dicen esto es realista, no, o sea, si ustedes hacen ese ejercicio que es súper simple, yo lo hago siempre que hago el taller, los hago en el capítulo, digamos, de diálogo coloquial, partimos por eso, graban a su familia y de verdad son ataques de risa. Y también te das cuenta de las dinámicas dramáticas que ocurren, por ejemplo, en una mesa a la hora de 11, hay uno que quiere contar una historia y nadie le deja, y después de un rato vuelve a intentar y de nuevo lo interrumpen, y después se mete por otro lado, y hay como otro que se lleva siempre la conversación para su lado. O sea, te puedes dar cuenta de agendas o de situaciones familiares solamente por leer una transcripción de un diálogo de la hora de 11 de verdad que es súper útil para entender, para ponerle oreja al chileno, y después obviamente tú eso no lo puedes transcribir tal cual en una película, es imposible, no hay ningún actor que pueda hacer eso, porque es realmente una locura, cualquier diálogo, o sea, es una locura eh, lo, lo poco que terminamos, lo superpuestas de las conversaciones, las variaciones de los temas, pero sí te puede servir para agarrar algunas cosas de ese tipo de habla que los quieras incorporar o para abrir la mente frente a lo que son los diálogos reales, documentales, digamos, el diálogo grabado sin subrepticiamente, de lo que son los diálogos escritos. Hoy en día también una buena prueba anticliché, no lo he usado con diálogo todavía porque no estoy haciendo diálogos en este momento, pero sí lo he usado en algunas cosas en el canal, es pedirle a ChatGPT que te escribe el diálogo. Y solamente escribirlo tú si lo puedes hacer mejor que ChatGPT. Porque ChatGPT va a escribir el diálogo perfecto estándar. El estándar, eso es lo que va a hacer y va a ser perfecto. Si tú le dices, escribe un diálogo de estilo comedia negra con estos personajes y en 30 segundos tenés el diálogo escrito. Y tu obligación como guionista es hacerlo mejor. Hacer algo que ChatGPT no pueda hacer. Y esa es la única salvación como guionista, laboralmente también. Porque ¿para qué? O sea, si de verdad yo, por ejemplo, hacemos locuciones en el canal, tipo la introducción del programa, bienvenidos al nuevo programa espectacular sobre no sé qué. Yo eso se los pido a ChatGPT. O sea, no gasto energía humana en hacer una cuestión que va a ser igual. O sea, si el periodista va a escribir lo mismo, solamente, o sea, tratemos de hacerlo diferente. Yo creo que el ChatGPT es una gran reloj, un despertador a la humanidad de decir, si este método probabilístico que está GPT, que remezcla lo que ya hemos hecho, lo está haciendo mejor que nosotros, tenemos que hacerlo mejor nosotros. Tenemos que desviarnos de eso estándar y del estereotipo. Entonces, testeen sus diálogos con ChatGPT. Si sus diálogos se parecen a los de ChatGPT, estamos mal. O estamos bien, a lo mejor van a vender, pero les va a durar poco la pega, digamos. Hay otra pregunta, como para ya ir cerrando, de Beto, dice, yo tengo una pregunta relacionada a los diálogos más violentos, veas en una discusión o pelea, y es justamente por lo extraño que sentimos el español chileno en este tipo de escenas. ¿Cómo podemos solucionar ese tipo de dilemas? Pregunta Beto. Sí, pues ahí es donde siempre, cuando explota la violencia, quizá hay que preguntarse si es la escena la que está correcta, no solo el diálogo. O sea, si es necesario, o sea, el momento en que dos personas se pelean y pierden los papeles, efectivamente puede ser de los momentos que quedan más estereotipados. eh, o que ahí nos enfrentamos al problema de hacerlo como a chucha limpia, digamos, así como en chileno profundo, lleno de garabato, o de quitarle eso porque no queremos caer en eso, entonces nos queda así como media alambicada. Y yo creo que siempre hay que pensar en esto que les decía al grabar una transcripción real, que somos como seres humanos, no solo como chilenos, también como chilenos más quizás, como ese Ruiz, súper inesperado. Entonces, de repente pensar en la reacción eh, contraria o la más inesperada y no la obvia, ¿no? Si yo te digo, eh, ¿qué me andáis diciendo? ¿Y tú qué me andáis diciendo? O sea, ¿cuántas veces hemos visto ese mismo diálogo, ¿no? Eh,
¿De qué manera podemos decir, ya, no voy a hacer eso? ¿Qué otra cosa podría decir este personaje? ¿O qué otra cosa podría hacer este personaje? Yo creo que hay un error a veces cuando uno está escribiendo en creer que hay que hacer las cosas de una cierta manera. Y la verdad es que no, para nada, si esto lo hacemos por gusto, digamos, ¿no? O sea, es como cuando, lo mismo con los planos, ¿no? Como hay que empezar la escena con un plano general, porque hay que hacer hay que establecer dónde estamos. ¿Por qué? O sea, eso, ¿quién inventó que eso era una regla? Y de repente uno no se da cuenta y como que tenéis una policía interior y estáis haciendo, abre la escena, la cámara baja desde el cielo, entra, llega el señor y dice, buenos días, buenos días. Y después lo único que pasa es que eso pega, el montajista termina volando todo eso. Entonces, como hacerse el chequeo anticliché uno mismo, ¿no? Todo el tiempo. Yo creo que eso es lo más importante para todo tipo de escena. Eso es bueno. Quería una última pregunta de JP. Sí, hola, gracias. Gracias Alicia, gracias al equipo. Quería hacerte una pregunta que un poco agarrándome de una respuesta que le diste a Willy al principio, que alcanzaste a esbozar que a veces en tu trabajo actoral estableces como ciertos dispositivos, me imagino como suertes de pie forzados, ¿cierto? ¿Qué tanto hay de esa orgánica del trabajo en el traspaso de lo que ya escribiste, lo que ya imaginaste? Obviamente hay una forma de pensarlo como desde el lenguaje, ¿cierto? Ah, ¿qué tanto se termina trabajando con los actores en tu caso? Al asumir que los diálogos son parte como de este tratamiento y no solamente un texto que va acompañando a la descripción de escena. Eh, yo trabajo los diálogos con los actores, pero previo al rodaje. Ya, Lecturas, ensayos, y ahí recibo ideas y corrijo, pero por mi manera de funcionar, a mí me da terror a cambiar tantas cosas en el rodaje. Así como que hay directores que son súper buenos en rodaje como para improvisar. Yo prefiero como no improvisar mucho en rodaje. Sí, puedo tomar algunas decisiones, pero no así como cambiarme todo el diálogo en el rodaje, me matáis. Pero sí doy mucho espacio antes, ¿no? Para trabajar con los actores y corregir. Y hay algunos diálogos que sí pueden ser improvisados cuando está la escena como un poco diseñada para esa improvisación, o cuando hay actores muy buenos para eso, que tú confíes claro, realmente que el me actor dan lo eso. va a hacer mejor que tú, claro. Eh, pero si no, prefiero que todos esos aportes sean previos. eh, y también tiene que ver con los tonos, ¿no? Y eso lo tenéis que conversar antes, porque las frases a veces pueden sonar terribles. Eh, Me acuerdo cuando hice Play, que la Paulina Rutia tiene un papel súper chiquitito hacia el final, una enfermera, y ella no me conocía de nada, por supuesto, yo era mi primera película, y no tuvo nada del proceso, y solo llegó ese día a filmar así, porque alguien la llamó y fue a hacer la escena, y estaba así como, ¿qué es este diálogo? O sea, ella encontraba una basofia, yo creo, porque era muy raro. Claro, yo creo que ni siquiera se había leído el guión completo, no había conversado conmigo, y sin entender el tono de Play, esa Claro. escena por sí misma era una cuestión sin pies ni cabeza. Entonces llegó, por supuesto, a tratar de cambiar todo, y ahí así tuve que retenerla y conseguir que confiara. Y cuando hizo el clic, estaba la Lynn, que ya llevaba varios días, y entendió un poco, claro, cambió totalmente y logramos sacar la escena, ¿no? Porque es súper importante esa complicidad, yo creo, como con el tono, porque el diálogo por sí mismo no es nada sin su tono, ¿no? Mm, vale, gracias. Ya. Alicia, te damos las gracias. Ha sido muy bueno. Espero que les sirva a la gente que está escribiendo sus guiones, ¿ya? Y te agradecemos mucho tu tiempo y tu generosidad en compartir tus experiencias y tu sabiduría con nosotros, ¿ya? La invitación, gracias a todos y mucha suerte. Ya. Bueno, hemos terminado por hoy día. El próximo mes tenemos otra charla. Esperemos, queremos hacerla presencial, pero también será por Zoom para la gente que no es de Valparaíso. Será con Paula Alfierro, ¿ya? Y
Eso, pero ya será como hacia finales de octubre, ¿ya? Estamos haciendo una por mes, ¿no? Esta era la de septiembre, nos queda la de octubre y luego la de noviembre, ¿ya? Ha sido un placer verlos y espero que les haya servido, ¿ya? Karina. Nada, agradecerle a todos la presencia. Bueno, les cuento que esta charla igual está siendo grabada, la vamos a subir a nuestro canal de YouTube, que lo pueden buscar y agregar, suscribirse. Vamos a estar dejando ahí colgadas todas las charlas que tenemos y les vamos a estar avisando sobre la siguiente charla que vamos a tener presencial. Oye, Karina, están en la página. En la En la página. página de la sección de noticias. Ahí ¿Ya? en la página de la incubadora también ahí la pueden encontrar. Eso, gracias Alicia, que está como ya en la hora, y nos vemos en la próxima sesión de estas clases magistrales en forma presencial. Y bueno, como siempre les agradecemos que nos ayuden con la difusión para que estos contenidos lleguen a más personas que los quieran revisar y también participar. Bien, pues. Eso. Chao. Muchas Chao, gracias gracias. a todos. A todas, a todos. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Que estén bien.